precisamente esta es la guía. Aquí está, esta es la portada de la guía. Por si tú no la has todavía visto, pues te invito a que la puedas descargar. Te repito, creo que aquí en el grupo de WhatsApp se compartió para que la busques, y si no, en la página de la UCICAM, ahí está esta guía, que es del segundo instrumento, ¿sí? Guía de docente y técnico docente. También hay guía en caso de que seas ATP, en caso de que seas directivo, también hay una guía correspondiente a cada función, ¿no? Prácticamente es la misma guía, solamente varía algunos aspectos en cuanto a la función que estés desempeñando, ¿no? En este caso es la guía de docente y técnico docente, pero repito, puedes encontrar también la guía que corresponda a tu función. Entonces vamos a dar inicio, vamos a entrar así ya en materia, así en sustancia, para no perder más tiempo. Y bueno, primeramente, ¿de qué va a tratar este instrumento, no? ¿O qué es este instrumento de evaluación y personales y práctica educativa? Así nada más por el puro nombre, como que te impone, ¿no? Ah, santo Dios, pues, ¿qué es eso, no? De recursos personales y práctica educativa. Luego algunos, pues, menciona ahí que vas a realizar una autoevaluación y pues sí, de pronto como que sí impone, ¿no? Esta situación, y más por el hecho, ¿no? Que te comento de que muchas veces, pues como que vamos perdiendo, ¿no? Esa práctica de redactar, de argumentar, esa práctica de la redacción de textos, ¿no? Que sin embargo, pues tenemos que tener bien desarrollada, ¿no? Entonces, ¿qué es o de qué se trata este instrumento, no? Bueno, es una autoevaluación crítica y reflexiva. Entonces, vamos a empezar a poner atención en estos dos aspectos que nos comenta, que es una autoevaluación, pero que esa autoevaluación tiene que ser crítica y tiene que ser reflexiva. ¿De acuerdo? Una autoevaluación que tiene que ser crítica y que tiene que ser reflexiva de la práctica educativa de quién, del participante. O sea, yo participante, yo sustentante de este instrumento de valoración, voy a realizar una autoevaluación de manera crítica, de manera reflexiva de mi práctica docente. O si soy directivo, de mi práctica directiva, o su supervisor de la función que me corresponde, ¿verdad? Y de sus propuestas de mejora para promover, que vamos a promover, recuerden, el máximo logro de los aprendizajes de los alumnos, ¿no? Que esa es la función, eso es hacia donde va direccionados, a donde van dirigidos todos los esfuerzos de la nueva escuela mexicana, ¿no? Al máximo logro de los aprendizajes de los alumnos. Entonces, se valora mediante un instrumento con reactivos que presentan tareas evaluativas. Aquí están las dichosas tareas evaluativas, ¿no? Anteriormente, quienes ya han participado en otros procesos, pues ya anteriormente ya habíamos realizado este tipo de instrumentos, ¿no? Donde teníamos que realizar ahí tareas evaluativas o argumentar. Por ejemplo, no sé a quién le haya tocado la planeación argumentada, no sé si se acuerdan, o la ruta de mejora argumentada que teníamos que hacer en el momento. Entonces, este instrumento pues retoma en cierta parte ese aspecto, ¿no? De realizar esas tareas evaluativas en los cuales se solicitan respuestas construidas a través de preguntas abiertas. Es decir, se nos van a presentar preguntas abiertas, 15 preguntas abiertas, ¿sí? En las cuales vamos a tener que redactar esa respuesta, vamos a argumentar, ¿no? A partir de las cuales se espera que el participante elabore textos breves. Aquí está algo muy importante, ¿no? Textos breves, que de hecho tienen una extensión mínima y máxima. Ahorita vamos a ver cuál es esa extensión que deben tener esos pequeños textos o esas argumentaciones. Dice, las tareas evaluativas pretenden evaluar los recursos personales con los que cuenta cada participante, así como la reflexión que hace de su práctica profesional
cuando describe acciones que implementa ante situaciones específicas. Entonces, ¿de qué se trata todo esto, no? Se nos van a presentar casos hipotéticos, ¿de acuerdo? Casos hipotéticos en los cuales se nos va a presentar un planteamiento, una situación, un problema que tenemos que argumentar, que desde nuestra práctica profesional, desde nuestra práctica docente, ¿qué realizaríamos o cómo le daríamos solución? Déjenme acá los micrófonos. ¿Cómo le daríamos solución a esa situación que se nos está presentando, ¿no? Entonces, les decía hace un momento, nosotros vamos a presentar dos instrumentos. El primer instrumento es el de conocimientos, el instrumento de valoración de conocimientos de aptitudes docentes. Ya hemos mencionado que ese primer instrumento se resuelve o se debe resolver desde el deber ser, ¿de acuerdo? Ya lo hemos comentado, ¿no? Partiendo de un punto desde como si la escuela fuera perfecta, ¿no? Desde como si todo estuviera perfecto, ¿no? Sin embargo, en este segundo instrumento no sucede lo mismo, porque aquí sí, en este segundo instrumento, tú debes contestar desde el ser, o sea, desde tú como docente. ¿Qué realizas o qué realizarías si se te presenta esa situación determinada, ¿no? Y de hecho eso es algo evaluable, ¿no? Porque recuerda que vamos a hacer una autoevaluación crítica, ¿sí? Una autoevaluación crítica y reflexiva de mi práctica docente. Ahí sí, voy a partir desde yo, docente, desde mi práctica docente. Si voy a realizar esa autoevaluación crítica de manera reflexiva. Repito, en el primer instrumento vamos a contestar ahí sí desde el deber ser, ¿no? Desde lo que dicen los documentos, desde lo que dice la nueva escuela mexicana, el artículo 3º, la Ley General de Educación, desde el deber ser. Pero en este segundo instrumento vamos a partir desde nuestra práctica profesional, desde mi práctica docente, desde mi práctica directiva, ¿de acuerdo? Para realizar esa autoevaluación de manera crítica y de manera reflexiva. Tomen mucho muy en cuenta esta palabra, reflexión. Voy a realizar una reflexión de mi práctica profesional, ¿de acuerdo? Entonces, la respuesta construida debe ser un texto libre con un mínimo de 720 caracteres y un máximo de 2000 caracteres. La aplicación del instrumento, bueno, ya sabemos, es de 14 a las 17 horas, el mismo día que vamos a presentar ese primer instrumento. Aquí un punto muy importante, ahorita lo voy a comentar más adelante, ¿no? Ahí, por ejemplo, en redes sociales, incluso a mí directamente me lo han preguntado, de que si en este examen puedo citar autores o referenciar documentos, ¿no? Según lo que, por ejemplo, hay decir, según lo que marca el artículo 3º constitucional que menciona que tal, y ahí, ¿no? O según la teoría de Jean Piaget que dice que los estadios emocionales del desarrollo infantil, no sé qué, ¿no? Entonces muchos hacen esa pregunta, tienen esa duda muy válida, ¿no? De que si pueden citar, que si pueden referenciar, ¿no? Entonces lo que yo les contesto es lo siguiente. ¿Lo puedes hacer? ¿Es válido? Sí, sí es válido, porque de hecho en la guía pues no menciona que sea algo erróneo. Sin embargo, recuerda que el objetivo de esta valoración es precisamente que tú realices esa reflexión de tu práctica profesional, esa autoevaluación crítica, reflexiva de tu práctica docente. No de lo que dicen los documentos, no de lo que dice Piaget, no de lo que dice Silvia Schmelkes, no de lo que dice el artículo 3º, la nueva escuela mexicana, no. Vas a partir desde tu práctica, vas a realizar esa reflexión. Y aparte, bueno, de que son un máximo de 2000 caracteres, ¿no?
Imagínate, si te pones ahí a citar autores, a referenciar todo, pues te vas a acabar los 2000 caracteres, ¿no? Y bueno, aparte, bueno, se va a escuchar así muy en tono de burla, pero no es en tono de burla, ¿no? Les digo, aparte no es un trabajo no es un trabajo de la normal, no es un trabajo de maestría, ¿no? En el cual ahí tienes que citar, no, aquí es un instrumento de valoración. Vas a partir desde ti, desde tú como docente, ¿de acuerdo? Entonces, la aplicación de este instrumento es de 14 a las 17 horas, el mismo día que presentamos la etapa 1. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense bien, les comentaba, tomen muy en cuenta estas palabras: reflexión, autocrítica, compromiso. ¿Oh? ¿Qué significa o qué entienden ustedes por esta palabra reflexión? ¿Qué es para ustedes reflexión? A ver, alguien por ahí que quiera participar. ¿Qué es para ustedes reflexión? ¿O cómo entienden esa palabra reflexión? A ver, ¿quién? A ver, adelante. Pues reflexión es prácticamente que analicemos nuestra propia práctica, que reflexionemos sobre lo que hacemos, cómo lo hacemos, para qué lo hicimos, que analicemos de manera, con una crítica constructiva. Y según tengo entendido, puede ser a favor o en contra. O sea, habrá cosas que podamos poner de que hay algo que podemos modificar o mejorar de nuestra práctica. Muy bien, gracias. Excelente participación. ¿Alguien más, compañeros? Fíjense, ahorita la maestra Yolanda comentó algo muy importante, ¿no? Comentó desde cómo lo hacemos y para qué lo hacemos, ¿no? Y sobre todo eso de que vamos a realizar una reflexión, ¿no? Una reflexión crítica. Precisamente hoy, ¿no? Que tuvimos consejo técnico, ¿no? ¿Qué hacemos, por ejemplo, en el consejo técnico, ¿no? Hombre, hablamos de todo lo bonito, de todo lo bueno, ¿no? Fíjate que mis alumnos están progresando y esto y aquello, y muchas veces no se da espacio precisamente a esa autocrítica, ¿no? A esa autocrítica. Si nos vamos así literal, ¿hay alguien aquí, alguien que sea de física, de ciencias, de secundaria, ¿no? Si nos vamos así de manera literal, la palabra reflexión o el término reflexión es un término que tiene que ver con la física. ¿Qué es la reflexión? Es precisamente de que si yo me veo a un espejo, voy a ver mi reflejo. Si me voy a reflejar, eso es reflexión. Entonces, precisamente en este instrumento, lo que voy a hacer es verme a mí mismo cómo estoy haciendo o cómo estoy desarrollando mi práctica profesional, para a partir de ahí realizar esa autocrítica, ¿no? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué me está funcionando? Pero también qué es lo que debo mejorar, ¿no? Y ya que identifiqué qué fue lo que mejoré, cuál es mi compromiso, ¿no? Para mejorar. Y muchos dirán, ay, pero ¿cómo voy a poner ahí lo que no me está funcionando? ¿Cómo voy a poner ahí o sea, lo que no me está funcionando, mis áreas de oportunidad? Pues sí, maestro, porque precisamente eso es lo que lo que se te va a evaluar, eso es lo que se nos va a evaluar. Sí, que realices una reflexión de tu práctica profesional, no de lo que dice Vygotsky, no de lo que dice el acuerdo, no sé qué, 711, ¿no? Sino analizar nuestra práctica de manera reflexiva, nuestras fortalezas y lo que debemos mejorar. ¿De acuerdo? Adelante.
me permite dar una estrategia, yo soy maestra de español. Ajá. Y una estrategia que utilizo para que mis redacciones sean completas es de que siempre utilicemos la regla de la 6W en todo lo empleo. La regla de la 6W es que nos hagamos la pregunta el qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y quiénes. Si se fijan, al momento de que redactemos y consideramos esas 6 preguntas, estamos abarcando todo y estamos argumentando todo. O sea, hago determinada actividad porque sé que mis alumnos están en este rango de edad, entonces ahí ya estoy argumentando también mi respuesta. No tiene que ser precisamente el argumentar, no es de que pongas, yo hago mis prácticas muy completas. Sí, pero ¿por qué crees que son tus prácticas completas? Porque considero todo lo que la nueva escuela mexicana me solicita, considerando las necesidades de mis alumnos, bla, 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 los intereses, y ahí yo ya me puedo ir ampliando al momento de que hagan mis redacciones. Es una estrategia que yo utilizo y tus redacciones siempre se van a ir un poquito más. De hecho, hasta puedes utilizar cada pregunta un parrafito. Un parrafito lo puedes utilizar. Es toda mi aportación. Ok, muy bien, excelente estrategia, maestra. Ahí nos preguntan cómo se llama la estrategia. Ahí si pudiera ponernos ahí en el chat cómo se llama la estrategia, maestra, por favor. Es la regla que utilizan todos desde para hacer una noticia que vaya completa la noticia. Es la regla de la 6W. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y para quién? Si nosotros hacemos una planeación, la planeación también debe cumplir con todas esas preguntas. Si yo hago una noticia, debe cumplir con eso. Si hago un texto literario, tengo que decir que complemente todas esas preguntas. Todo lleva eso. La regla de la 6W. Muy bien, excelente. Muy bien, maestra. Gracias por su valiosa aportación. Bueno, entonces, ¿qué es argumentar? Dice, argumentar es una habilidad de pensamiento que trata de dar razones para probar o demostrar una proposición con la intención de convencer o persuadir a alguien de aquello que se afirma o se niega, ¿no? En este caso, ¿a quién vamos a convencer o a quién vamos a persuadir? Pues a quien nos esté evaluando, ¿no? A quien nos esté revisando, a un evaluador o a lo mejor, no sé, a un programa, un software, pero tenemos que convencer, tenemos que persuadir. Entonces hay dos tipos de argumentos. El primero, bueno, hay más de hecho, pero aquí yo menciono dos, de autoridad y de modelo. El argumento de autoridad es precisamente este que les comentaba al inicio, ¿no? De citar autores, de referenciar documentos, ¿no? No sé, según lo que dice el artículo 3º constitucional, el enfoque de los derechos humanos se tiene que aplicar en la educación. Entonces, ahí estoy referenciando, estoy citando, ¿no? El otro tipo de argumentos es de modelo. Compañeros, es en el cual nos tenemos que enfocar en el argumento de modelo o de ejemplo, ¿no? O sea, a partir desde mí, ¿qué es lo que estoy haciendo? O sea, ponerme como ejemplo, ¿qué estoy haciendo en mi práctica? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que me está funcionando? ¿Qué es lo que puedo mejorar? ¿De acuerdo? Pero partir desde mi práctica profesional. ¿De acuerdo? Entonces, muy importante ese punto. Y algunos aspectos que debemos tomar en cuenta de la argumentación, pues son estos, ¿no? Ahí ustedes ya tienen la presentación, entonces no voy a profundizar mucho en esto, ¿no? Pero son solo algunos aspectos a considerar, ¿no? La estructura del texto, utilizar conectores o nexos, ¿sí? Organizadores textuales, ahorita vamos a ver un poquito más de ello. Y bueno, los tipos de argumentos, que ahorita ya los mencioné, el de autoridad y el de modelo, ¿no? Y aquí menciona algo muy importante, la modalización de los enunciados. ¿Sí? La modalización de los enunciados tiene que ver con cómo estoy diciendo el enunciado o cuál es la intención de ese enunciado, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, al lenguaje oral, ¿no? La modalización
sería, por ejemplo, de qué modo estoy diciendo, ¿no? O con qué actitud lo estoy diciendo. Si con una actitud así o con un modo cortés o con un modo descortés, o de qué manera lo estoy diciendo, ¿no? Entonces, es algo muy importante también a considerar. ¿Cómo argumentar? ¿No? Ahorita vamos a ver un poquito más de ello. Solamente esto, ¿no? Del planteamiento inicial, primeramente del planteamiento inicial, muy importante identificar las palabras clave, ¿no? Identificar las palabras clave que me van a dar la pauta para identificar qué es lo que me están preguntando o identificar qué es lo que tengo que solucionar, ¿de acuerdo? Y ya una vez que identifiqué las palabras clave, que ya identifiqué lo que me están preguntando, el problema que voy a solucionar, pues iniciar con la argumentación o con el texto, ¿no? Utilizando marcadores textuales, conocidos también como nexos o conectores, que nos sirven para redactar precisamente un texto, ¿no? Ahorita vamos a ver eso para que lo tengamos más de una forma más práctica. Aquí les presento esta estructura, una estructura, no quiere decir que sea la única, pero es una que podemos utilizar para realizar nuestra argumentación. Iniciar con una introducción en la cual exponemos los hechos, los datos y los elementos que nos permiten situar el problema, ¿no? Situarnos en la problemática, en la situación que se está planteando. Después viene el desarrollo, en el cual pues voy a dar mi punto de vista sobre el tema o sobre el problema, ¿no? Expongo los argumentos, cuáles son mis razones, si en el caso de que hubiera contraargumentos, de plasmar ahí qué diría a los que no piensan como yo, ¿no? Y por último, la conclusión. ¿Qué objetivo conseguirías? ¿Qué propuestas se pueden hacer? ¿Cuál es la idea principal o evidencia? Esto nos va a quedar más claro en el ejercicio que ahorita vamos a realizar en el Word que también les pasé en el grupo. Y aquí, bueno, aquí hay algunos ejemplos de argumentaciones, ¿no? Primeramente nos da el planteamiento o el reactivo, también lo podemos llamar así. Dice, describa un problema de convivencia habitual en los salones de clase de su escuela y explique la manera en que interviene para atenderlo. Este es un ejemplo que de hecho viene en la guía, ¿no? Y aquí viene la argumentación. Las y los estudiantes provienen de entornos familiares muy diversos. Algunas alumnas y alumnos viven en situaciones de violencia verbal en su casa. Muy importante, si ustedes se fijan, dice las y los alumnas, alumnos, ¿no? No dice los estudiantes, los alumnos. ¿No? Entonces también en nuestra argumentación, pues también lo podemos tomar en cuenta, ¿no? De hacer esa ¿cómo se le llama? Esa división, no sé cuál es la palabra, ¿no? De diferenciar alumnas, alumnos, niñas, niños, ¿no? Oye, ¿se acuerdan cuando a Vicente Fox lo criticaban y hasta se burlaban, ¿no? Porque hablaba así. Nada, resulta que ahora todos hablamos así. Sí, bueno, entonces, las y los estudiantes provienen de entornos familiares muy diversos. Algunas alumnas de alumnos viven situaciones de violencia verbal en casa, lo que puede afectar el modo en que se dirigen y tratan a sus compañeros. Lo que detecto, fíjense bien, aquí está hablando en primera persona. O sea, el docente o la docente que realizó esta argumentación, o sea, se está situando ahí. Él no está diciendo, según la teoría de Piaget, según la teoría de Vygotsky, según Silver Schmelke, según el documento tal. No. O sea, él se está situando, está partiendo desde su práctica profesional. ¿No? Está haciendo un planteamiento inicial del problema, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Si los problemas que detecto como frecuentes son burlas que hacen las niñas o los niños sobre las características físicas de sus compañeros o sobre las participaciones en clase. Estas bromas pueden provocar un ambiente hostil en el que algunos estudiantes se sienten ofendidos y les cueste más trabajo integrarse en las actividades escolares. Para intentar solucionar este tipo de problemas, lo primero que intento es
hablar con las chicas y los chicos que hacen estas bromas o burlas. Si es posible, en el momento en que sucede el incidente, los llamo para señalarles el problema, pero si no se puede, busco un espacio para hablar con cada uno cuando se encuentren más tranquilos. Después organizo dinámicas y reuniones para hablar sobre el tema del respeto hacia los demás, para que de manera grupal todos reconozcamos las razones por las que es importante tener un buen trato con cualquier persona y más aún con los que convivimos en el mismo espacio. A veces esta estrategia me da buenos resultados, pero otras requiero del apoyo de mis compañeros. O sea, se fijan cómo aquí el docente también está reconociendo que hay ocasiones en que esa estrategia no le da resultados y que necesita el apoyo de sus compañeros o que incluso de la directora. Y se fijan cómo muchas veces en los consejos técnicos nos da como cierto temor o cierta pena reconocer que necesitamos apoyo, no sé, de otro compañero, de mi director, ¿no? Como que nos da esa cierta reserva, ¿no? De decir, no, pues sí estoy batallando en esto, en aquello, en la conducta, en las matemáticas, en tal, ¿no? Cuando se requiere hacer una valoración crítica, una autorreflexión, de acuerdo de cómo estoy realizando mi práctica profesional.